Muy buenos días chicos y como dice el mensajito, que tengas un excelente y bendecido día. Hoy viernes en el curso de personal social vamos a continuar con nuestros temas trabajados de las culturas pre-incas. Vamos a ver a continuación la cultura paracas, ¿ok? Como puedes ver en la imagen y vamos a recordar que este tema lo hemos visto el año pasado. No sé si recordarás con respecto a la cultura paracas, que es la más destacada con respecto a su textilería, ¿no? La más elaborada, la más hermosa. Por eso es uno de los mejores textiles fueron los de la cultura Paracas, ¿no? Y entre otras cosas muy particulares sobre esta cultura que vamos a ver a continuación. Primero recordar la ubicación. La cultura Paracas es una civilización pre-inca, ¿ok? Porque se forma antes del imperio incaico, como hemos estado conversando ya con la cultura chavín y la cultura caral, ¿no? En este caso, la cultura Paracas se desarrolló en la región de Ica, a orillas del Océano Pacífico, en la costa sur del Perú. Como puedes ver en la pantalla, en el mapa, puedes ver que está de color más claro en todo el mapa anaranjado, que esa zona es el departamento de Ica, ¿ok? Entonces, la cultura Paracas se encuentra en el departamento de Ica. ¿Quién fue su descubridor? Nuestro arqueólogo peruano Julio César Tello, quien descubrió la cultura Paracas en el año 1925. Características principales de la cultura, pues es la segunda en la antigüedad después de Chavín, aunque en realidad ya no sería la segunda, sería la tercera, ¿verdad? Porque recordemos que la cultura más antigua fue descubierta hace unos años atrás, recientemente, y sabemos que ya no es Chavín, sino Caral, ¿ok? Tenían una sociedad teocrática, ¿ok? Tenían adoraciones hacia un dios, ¿no? Su máximo poder eran los sacerdotes. Se cree que su centro fue Tajahuana, ¿no? La zona principal en donde se formó o se forja esta cultura. Fue la cultura madre de la costa peruana. Su idioma fue el puquina y su dios fue el con, el dios del mar, ¿no? Fíjense en la pantalla, ese es su dios, con el dios del mar. Fases de la cultura Paracas, ¿no? Vamos a ver con respecto a sus aportes culturales. La cultura Paracas fue contemporánea a la cultura chavín, ¿no? Prácticamente se desarrolló en forma paralela, pero en el norte del Perú. Al hablar de la arquitectura, con respecto a la cultura Paracas, no hicieron grandes monumentos como en otras culturas, pero sí destacaron su arquitectura en lo que es la funeraria, ¿no? La arquitectura funeraria de Paracas. Ahí debemos analizar en base a dos periodos, no sé si recuerdan ustedes, el periodo Paracas Cavernas y el periodo Paracas Necrópolis. Con respecto a Paracas Cavernas, que es la etapa o la fase más antigua en la cultura Paracas, se caracterizó porque sus tumbas fueron subterráneas y tenían en forma de botella, como puedes ver en la imagen, ¿no? Y ahí colocaban a sus difuntos envueltos con sus mantos Paracas, ¿no? Entre otras cosas particulares de cada difunto. En cambio, en Paracas Necrópolis, como puedes ver tú aquí en la pantalla, no era conocida como la ciudad de los muertos, su capital era Topara, ¿no? Pero aquí la diferencia a Paracas Cavernas es que sus tumbas eran de forma rectangular, en las cuales ubicaban a sus difuntos, a diferencia de Paracas Cavernas, ¿no? Igual envueltos con mantos, entre otras pertenencias. Vamos a ver lo que es los fardos funerarios, pues era el conjunto formado por el cuerpo momificado, como ves en la pantalla, no está en un canasto grande, en la cual este muerto es envuelto en numerosos mantos, no por dentro era un manto más grueso y luego más delgado y más fino, ¿no? Que resaltaban dibujos que contaban, según ellos, según los investigadores, pasajes de su vida de este personaje, ¿no? Recuerda que la cultura paraca es una cultura famosa mundialmente por sus textiles, ¿ok? Por su firmeza y hermosura de colores que muestran en sus mantos paracas. Práctica de la cirugía, pues sí, con respecto a la medicina, los de Paracas destacaron mucho al realizar las trepanaciones craneanas, ¿no? Se hacían estas trepanaciones a los guerreros que sufrieron golpes de onda o masa u otros que tenían tumores o males en la cabeza.
¿Cómo hacían esto? Pues se le adormecía al paciente con chicha o con coca, la hoja de coca. Se le rapaba todo el cabello de la cabeza, se le hacían trazos para demarcar la herida, ¿no? Para saber la zona en donde deben operar. Luego se raspaba con el cuchillo de piedra, ¿no? Hasta destapar el cráneo. Con los dientes del cachalote, que es un pez, ¿ok? Extraían los huesos astillados o tumores, ¿no? Los sacaban. Luego sellaban el agujero con una lámina de oro, logrando formarse el cabello óseo. Qué interesante, ¿verdad? Pero hoy en día, pues obviamente no se hace de esta manera. Pero antiguamente ellos buscaron la idea de practicar la cirugía y curar a sus pacientes, ¿no? Sus médicos fueron los chamanes o brujos, estos transmitían sus conocimientos en forma secreta y de padres a hijos. Ahora, la organización política, como lo mencioné, en la cultura paracas era un gobierno teocrático, ¿no? Era la clase era gobernante y privilegiada por el sacerdote, que era la máxima autoridad, ¿no? Y la nobleza guerrera, mientras que el pueblo fue el sector productor y explotado por la sociedad. La economía se desarrollaron en dos grandes actividades, que era la agricultura y la pesca, ya que estaban cerca al Océano Pacífico, ¿no? Como podemos ver, hay principales cultivos como el frijol, el payar, el camote, entre otros, ¿sí? Y también hicieron canales de irrigación para que pueda llegar el agua a sus cultivos, ¿no? Ya que estaban en una zona donde hay poca agua, supieron aprovechar de una manera interesante formando o construyendo canales de irrigación, ¿sí? El mar fue la principal fuente de alimentos, la pesca, la caza de mamíferos marinos y marisqueo. Arte textil, pues los paracas son los más destacados en todas las culturas con respecto a sus mantos, ¿ok? Eran muy hermosos y muy coloridos y se ve en algunas imágenes, como puedes ver aún, animales, ¿no? Que destacan también en la cultura chavín. Aquí también lo transmiten mediante sus mantos, ¿no? Ahí vemos las garras, vemos serpientes, ¿no? Entre otros, ¿ok? Y miren su hermoso colorido que demuestran en su arte textil. Aquí tenemos más. Aquí con respecto a la cerámica, pues los paracas tenían una cerámica o formaban cerámicas de forma globular, redonda, con dos picos rectos unidos por un asa puente y muestran figuras felinas en sus cerámicas, ¿sí? Religión, pues los paracas adoraban al dios Con, como les mencioné, que era el dios antiguo costeño adorado como creador del mundo por importantes reinos como Paracas y Nazca, que lo representaban en finos tejidos y bellos huacos policromados, ¿no? Miren acá, podemos ver al dios Con en uno de sus mantos y también lo pueden observar en sus cerámicas, ¿no? Entonces, hasta acá, chicos, llegó el viernes, que tengas un lindo fin de semana y pásalo lo mejor, estudia por favor y haz tus tareitas, ¿ok? Cuídate mucho, bye bye.